Bienvenidos y bienvenidas a esta charla, ¿sí? Voy a presentarme brevemente, vamos a dar comienzo, ¿sí?, al encuentro de hoy, esta charla sobre habilidades sociales en neurodivergencias, ¿sí? Claves para entender, diferenciar y acompañar mejor. Me presento, mi nombre es Karina, ¿sí? Yo soy quien los va a estar guiando y acompañando en este encuentro. La charla de hoy, sí, el encuentro de hoy es para hablar acerca de las habilidades sociales. Saben que es una charla abierta a todo público, ¿sí? Así que vamos a encontrar acá docentes, profesionales de la salud, vamos a encontrar familias y vamos a acompañantes terapéuticos, ¿sí? Y el público general, así que vamos a tratar de no tener un lenguaje quizás tan técnico, ¿sí? Sino más plural, más abierto, para que todos podamos entender de qué estamos hablando cuando hablamos de habilidades sociales y neurodivergencia, ¿sí? Un poquito el objetivo de hoy es que ustedes puedan empezar a registrar, ¿sí?, a entender, a comprender cuáles son esos desafíos que se empiezan a presentar en la participación social de las personas dentro del colectivo de las neurodivergencias, y que se lleven de esta charla herramientas concretas, ¿sí?, de intervención que ustedes puedan utilizar en su práctica cotidiana, ¿sí? Uno del objetivo también es que poder reconocer los errores que vamos cometiendo también sin querer, muchas veces tratando de ayudar a las personas a poder desarrollar estas habilidades, ¿sí? Bueno, arrancamos con esta frase, ¿sí? A veces no es que no quiere vincularse, quiere, pero no encuentra cómo entrar, sostenerse o quedar afuera. La exclusión que no siempre se nombra. Cuando hablamos de habilidades sociales, muchas veces se asocia, ¿sí?, la posibilidad de tener habilidades sociales a que una persona tiene muchos amigos, ¿sí? Como que el sentido común asocia, cuenta con habilidades sociales porque tiene muchos amigos, o porque es muy sociable, o porque conversa mucho, ¿sí?, porque habla mucho. Y en realidad lo que queda por fuera es que poner en práctica, ¿sí?, en una situación social ciertas habilidades no es una sola habilidad social, sino que son muchos procesos que se dan en conjunto. Y otra cosa que suele suceder es que muchas veces las personas quieren participar, quieren pertenecer a un grupo, quieren tener amigos, quieren vincularse afectivamente quizás con un chico o una chica, y en ese proceso de querer vincularse, de querer participar y querer permanecer, algo falla, ¿sí? Y queda desajustado. Y la lectura del entorno en relación a ese desajuste, ¿sí?, a eso que aparece como disruptivo, es una lectura de rechazo, ¿sí?, de malinterpretación, eh, o de reto, ¿sí?, o de sanción sobre esa conducta social. Entonces, queremos dejar en claro, ¿sí?, que las habilidades sociales no tienen tanto que ver con ser social, ¿sí?, o hablar mucho o tener muchos amigos, sino que tienen más que ver con estos procesos internos que se van sucediendo y que vamos a ir viendo, ¿sí?, a lo largo de toda esta charla, para que los podamos identificar y podamos construir en conjunto herramientas para poder ayudar a que esos procesos sucedan. Para organizarnos hoy les cuento brevemente el organigrama, ¿sí?, de nuestro encuentro, nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar conversando sobre qué es lo que suele fallar en lo social, ¿sí?, cuáles son aquellas escenas que se repiten, que vemos cotidianamente, donde vemos estos desafíos en las habilidades sociales. ¿Qué es lo que hay detrás, ¿sí?, de aquellas escenas? O sea, aparece el desafío, aparece la disrupción, eso es lo que vemos. Entonces, en un segundo momento, en un segundo módulo de este encuentro, lo que vamos a trabajar es qué es lo que subyace, ¿no?, a aquello que vemos, ¿sí? Cuáles son esos procesos invisibles, ¿sí?, cuáles son esas habilidades sociales que todavía hay que seguir trabajando, que no siempre registramos y no siempre son nombradas, ¿sí? Luego la invitación va a ser cambiar un poquito la mirada, ¿sí? No estar mirando solamente a la persona con neurodivergencia, sino empezar a mirar al entorno, ¿sí?, a las escuelas, a las familias, al grupo de amigos, ¿sí?, a los adultos que acompañamos. Como muchas veces, queriendo ayudar, cometemos un montón de errores que empeoran la situación, ¿sí? Hacen que la participación social se vea más obturada, ¿sí?, que facilitada.
Y por último, sí, en el último módulo, en el cuarto módulo, lo que vamos a trabajar son concretamente estas estrategias de intervención que nos van a servir para poder acompañar de la mejor manera y poder ayudar, ¿sí? Colaborar a que el entorno sea favorable, ¿sí? Para la participación y la inclusión social, y la persona pueda desarrollar e incorporar estrategias nuevas, ¿sí? Pero antes de empezar con el primer módulo, ¿sí? Vamos a ponernos de acuerdo un poco sobre de qué hablamos cuando hablamos de habilidades sociales, ¿sí? Porque las habilidades sociales como una cosa así como muy grande, ¿no? Yo les decía hace un rato que hay como un modelo más tradicional, ¿sí? Una mirada más desde el sentido común, que suele creer que las habilidades sociales están vinculadas, ¿sí? A tener muchos amigos, ¿sí? A hablar mucho, ¿sí? A participar de un montón de grupos, ¿sí? Participar, no pertenecer, quizás estar en un montón de grupos o hacer muchas actividades. Esto es como una visión quizás más simplista, más estética, es lo que vemos, ¿sí? Bueno, tiene muchos amigos, habla un montón, es lo que se ve y no pasa nada, y eso es porque es muy sociable, ¿sí? Tiene mucha habilidad social. Esa mirada que generalmente se centra en la conducta solamente de la persona es la que genera muchísimas exigencias, ¿sí? Entonces, si nosotros suponemos que la persona cuenta con muchas habilidades sociales porque habla mucho o porque tiene muchos amigos, cuando eso no sucede o cuando hay un desafío, vamos a pensar que la dificultad está en la persona que no habla mucho y que no puede estar en los grupos, ¿no? Entonces es una mirada simplista, ¿sí? La propuesta hoy sí es que pensemos que para que realmente funcione un vínculo, ¿sí? Y se pongan en juego estas estrategias que utilizamos de participación social, tienen que suceder muchas cosas, ¿sí? Yo les decía, las habilidades sociales implican un montón de procesos, ¿sí? Y hay 5 procesos que son fundamentales. El primero es saber entrar en una escena, saber iniciar una interacción social, ¿sí? Esto es importantísimo. Un segundo proceso que es muy importante también es poder sostener. No solamente lo puedo iniciar, sino que lo puedo sostener en el tiempo, ¿sí? Ese intercambio. Y es ese ida y vuelta, ¿sí? Con el otro. Poder leer al otro significa también poder comprender códigos, ¿sí? Poder entender los ritmos de la comunicación, cuando hay una pausa, cuando se hace un silencio, cuando el otro se mueve o me hace un gesto, ¿sí? Si hay incomodidad, si no lo hay, ¿sí? Si me hace un chiste, si utiliza la ironía, si utiliza el sarcasmo, si utiliza una metáfora, ¿sí? Poder leer al otro, ¿sí? Si el otro me está escuchando. Y no solamente eso, sino también poder entender el contexto en el que está sucediendo esa situación social. No ocurre solamente la situación social en un grupo, sino que ese grupo puede estar en la escuela, puede ser en casa, puede ser en una plaza, puede ser en un club, ¿sí? Puede ser un encuentro social en la vía pública, arriba del colectivo, ¿sí? Entonces son distintos momentos, distintos contextos donde se ponen a prueba estas habilidades sociales. Entonces la persona tiene que poder entrar en la escena, poder sostener el intercambio, poder leer todos estos códigos, ¿sí? Poder entender el contexto en el que está sucediendo ese intercambio. Además, debe poder regular sus emociones, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si el otro no responde como yo estoy esperando, poder regular esa frustración o ese enojo que me produce, ¿sí? O esa angustia. Si yo vengo muy feliz y el otro está angustiado, no estoy leyendo el código de lo que está sucediendo, ¿sí? En ese momento. Entonces, regular las propias emociones también es un proceso que requiere o facilita, ¿sí? La posibilidad de la participación social. Y pertenecer a los grupos sin quedar expuesto, sin ser, ¿no? Como este lugar, ¿sí? De medio como de bicho raro, ¿sí? Bien. Entonces, la invitación hoy es corrernos un poco de esta idea de habilidades sociales como alguien que habla mucho, participa, ¿sí? De muchos grupos, sino aquel que puede sostener estos cinco procesos, ¿sí? Que fuimos nombrando de una forma armoniosa, ¿sí? El módulo 1, ¿sí? En este módulo la idea es empezar a trabajar cuáles son estas escenas que yo les contaba hace un ratito en la hoja de ruta, ¿no? Cuáles son estas escenas que se van repitiendo y que vamos viendo
eh, sistemáticamente en relación a las habilidades sociales en neurodivergencia. A este módulo le pusimos como nombre cuando lo social empieza a doler. ¿Por qué? Porque cuando somos niños, ¿sí? En general, las situaciones sociales están mediadas por los adultos, ¿sí? Son los adultos los que guían, los que modelan, los que interceden y los que median en los vínculos sociales, ¿sí? Pero cuando vamos creciendo y llegamos a la pubertad, a la adolescencia o a la adultez, esas relaciones sociales, ¿sí? Esa participación social ya no está tan mediada por mi adulto referente, sino que empieza a estar mediada por los pares, por mis iguales, ¿sí? Por otros adolescentes y otros adultos. Y eso requiere, ¿sí? De una mayor exigencia de lectura de lo que está sucediendo a nivel vincular y relacional con los otros, ¿sí? Por eso decimos que las exigencias crecen, porque además la persona que creció, ¿sí? Tiene ganas de pertenecer a ese grupo. Ya los pares empiezan a tener mucho más relevancia en la vinculación, ¿sí? El adolescente se quiere identificar, no solo va a ser quien regule la participación social, sino que además me quiero identificar con el otro, ¿sí? Ya no me estoy identificando con los adultos, me empiezo a identificar con quien es mi igual. Entonces, en ese proceso, ¿sí? Estas exigencias del entorno empiezan a ser mayores, ¿sí? Ya no tengo un otro que me está ayudando. Entonces, acá, todo lo que vendría a ser pertenecer a un grupo empieza a dificultarse un poquito más, ¿sí? Aparecen entonces en este momento grupos cerrados, ¿sí? Estos grupos cerrados, estos pares, ¿sí? De identificación, empiezan a construir códigos nuevos, ¿sí? Estos códigos podemos nombrar códigos de lenguaje, pueden ser códigos de vestimenta, pueden ser códigos musicales, ¿sí? La misma música que escuchan, pueden ser movimientos que hacen, gestos, ¿sí? Sonidos, estos códigos que son construidos por ese mismo grupo de pares, ¿sí? Empieza a aparecer, como les contaba hace un ratito, esta necesidad, ¿sí? Del adolescente de tener un grupo de pertenencia. Y la complejidad de los nuevos vínculos afectivos, ¿sí? Quiero tener amigos, ¿sí? Por ahí me gusta una chica, por ahí me gusta un chico y quiero poder, ¿sí? Sostener ese tipo de vínculos. Entonces, esto complejiza muchísimo más la participación social. ¿De qué manera decimos que aumenta entonces la exigencia social, ¿sí? Nosotros vamos a notar que ya no alcanza con estar, ¿sí? Con compartir el espacio. ¿Por qué? Porque quizás cuando los niños son pequeños, ¿sí? Cuando la persona es chiquita, ¿sí? Son pequeños, quizás comparten el mismo espacio, ¿sí? Parece como que están jugando, están en el mismo espacio, no pasa nada, uno juega en una cosa, otros juegan a otra, y no se advierte, salvo que tengan una mirada muy entrenada, ¿sí? Que hay una dificultad en la habilidad social, quizás en entrar en un juego, ¿sí? No se advierte tan fácilmente. En cambio, cuando somos más grandes, ¿sí? En esta etapa más de la adolescencia y de la adultez, ya no alcanza con estar en el mismo espacio, ¿sí? Compartir el espacio, estar, no garantiza que haya inclusión, ¿sí? Otra cosa que empiezan a aparecer también y donde aumentamos, ¿sí? Las exigencias en torno a lo social es cuando empiezan a aparecer estos códigos que les nombraba recién. Y además aparecen cuestiones del lenguaje que tienen que ver con la ironía, que tienen que ver con el doble sentido, ¿sí? Y con estas reglas que se empiezan a construir en grupo y que a veces son implícitas, ¿sí? Que nadie las explica. Es un código, se da en un chiste, en un ida y vuelta, se construye, queda y es una regla de ese grupo, ¿sí? Y quizás la persona que presenta desafíos en las habilidades sociales le cuesta entender eso que no está siendo explícito, ¿sí? Que se construyó en el vínculo. Entonces, esto también genera una exigencia mayor, ¿sí? Para poder participar en una situación social. Y algo que nos parece interesante también traer a escena es que no siempre la respuesta del entorno, ¿sí? Aparece, muchas veces sí, pero no siempre, repito, aparece en forma de bullying extremo, ¿sí? De rechazo extremo, sino que muchas veces la persona está, ¿sí? En el espacio, no es disruptiva, no molesta, pero tampoco está perteneciendo, ¿se entiende? Y ahí es donde más dolor también se genera, ¿sí? Porque se va como acumulando
esto, ¿sí? Entonces, aparece una exclusión que es silenciosa, ¿sí? No hay un rechazo explícito, no te digo, no puedes venir, ¿sí? Muchas veces sí sucede, lo vamos a ver un poco más adelante, pero muchas veces no, ¿sí? La persona está callada, está ahí, no pasa nada, ¿sí? Entonces, no es un bullying abierto, ¿sí? Es como sutil y constante, ¿ok? ¿Qué escenas frecuentes podemos observar estas cuestiones donde lo social empieza a doler, ¿no? Donde la exigencia social es mayor, ¿sí? Y donde la persona empieza a hacer más difícil esos desafíos que presenta en las habilidades sociales. Las escenas más frecuentes tienen que ver con la primera, querer participar, pero no saber cómo. ¿A qué nos referimos con esto? A que la persona está, sí, pero tiene ganas de pertenecer a ese grupo, tiene ganas de estar ahí, pero no sabe cómo iniciar una conversación o cómo entrar, sí, en la escena social. Entonces, observa desde el borde, si uno presta atención, sí, lo hace invisible, hay un grupo y la persona generalmente permanece como en la periferia, ¿no? Entonces, observa desde el borde, siente el deseo de sumarse, pero le falta la herramienta de iniciación, ¿sí? El cómo empiezo una conversación. ¿Cómo digo hola? ¿Cómo empiezo con una pregunta? Empiezo con una pregunta nueva, retomo el tema que estaban hablando. Quiero hablar de lo que a mí me interesa y no me interesa lo que están hablando, pero quiero que me escuchen, ¿sí? Cómo empezar se arma en preguntas, ¿sí? No cuentan con esta herramienta. Entonces, la escena se ve la persona estando pero no perteneciendo, ¿sí? Y en general, ¿de qué manera participan? Siendo invitados, o sea, siendo nombrados, ¿sí? Convocados, siendo preguntados, ¿sí? Le preguntan algo que tiene que ver con su interés y de esa manera la persona puede participar. Pero si nadie lo convoca o nadie lo nombra, esta persona se aísla, ¿sí? Queda por fuera de la escena social. Caso contrario, ¿sí? En temas de escenas frecuentes, tiene que ver con entrar mal en una conversación. Esto es lo contrario, lo opuesto. Hay una persona que no sabe entrar, en este caso, entrar mal en una conversación sería como ingresar abruptamente, ¿sí? Quizás de manera corporal, quizás abrazando y tocando a mis compañeros, quizás hablando muy fuerte, quizás hablando muy cerca, quizás interrumpiendo todo lo que está sucediendo con un tema que es de mi interés, que no tiene nada que ver con lo que está sucediendo en ese grupo, ¿sí? Y esto genera una incomodidad enorme, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? La persona aparece fuera de tiempo, interrumpe, lo hace con demasiada intensidad, genera en el grupo incomodidad inmediata, ¿sí? Otra cosa que puede suceder es que la persona esté en la escena social, ¿sí? Pueda estar participando, pero en algún momento hace un comentario, hace un gesto, hace un movimiento, repite una palabra que desencadena en ese grupo social una risa, una dispersión, el grupo se va, ¿sí? Y queda la persona sin entender qué fue lo que sucedió, qué fue lo que dijo, ¿sí? Que rompió ese código interno de ese grupo, ¿sí? Entonces quizás la persona hace un comentario, el grupo se ríe, se dispersa y la persona queda expuesta, ¿sí? No entiende cuál fue la regla que acaba de romper, ¿sí? Y luego aparece lo más visible, ¿no? Que tiene que ver con la frustración y la desregulación, ¿sí? Cuando estas escenas se empiezan a repetir, ¿sí? Sistemáticamente, todos los días, ¿sí? En distintos contextos o en el mismo contexto, la acumulación, ¿sí? De esa sensación de o no poder ingresar o ingresar de forma desubicada o no entender el código interno de ese grupo, empieza a ser que la persona siente y perciba el rechazo del otro, ¿sí? Y eso desborda, ¿sí? Los recursos simbólicos, el entendimiento con los que la persona cuenta para poder entender eso que sucedió y deriva seguramente en un estallido de crisis, de llanto, de frustración, que en general es lo primero que vemos y que es mal interpretado, ¿sí? Esto es lo que primero que vemos y que es mal interpretado. ¿Por qué? Porque el entorno en general, cuando la persona ya está desregulada, está llorando, ¿sí? Malinterpreta. Entonces dice, ay, es caprichoso, ay, no sabe vincularse, ay, es re pesado porque se mete siempre
y estamos hablando de otra cosa, o hace chistes que no me gusta, o se mueve de tal manera y no da acá en cómo estamos nosotros, ¿sí? Entonces empieza a ser malinterpretado como que la dificultad es de la persona sin ver todo lo anterior, ¿sí? Que fue sucediendo en esa interacción social. Bien, muy bien. Entonces, la idea clave quizás para que nos quedemos con este primer módulo, este primer pasito que venimos dando en esta charla es que no siempre es desinterés, que esa la persona sí tiene ganas, ¿sí? De pertenecer, de estar, de vincularse y que muchas veces esa dificultad para vincularse, ese vínculo se ve afectado porque hay un desafío en la forma funcional, ¿sí? En el cómo. ¿Cómo hacemos para pertenecer, para vincularnos, para conversar, para ser amigos, ¿sí? No en el deseo, sino en la forma.